Vamos a comenzar la palabra de hoy en el libro de Hechos capítulo 10. Dios quiere una iglesia ¿cómo? Que liberte al cautivo, que sane al herido. ¿Qué más? Que sane la herida de la humanidad. ¿Qué más dice? ¿Que cómo? Que se hable de Él. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Hablar del Evangelio, de las buenas nuevas. Pero para eso necesitamos primero aprender a ser un siervo. Necesitamos primero aprender a ser un humilde servidor. Porque hay de todos. Y todos se titulan posiciones en este tiempo. Pero la pregunta es si estamos haciendo lo que dice la palabra. Yo no tengo que hacer otra cosa que no esté aquí. Ni ponerle ni quitarle. Solamente seguir el manual de instrucción. Y compararme tampoco. Simplemente tratar de imitar lo que hicieron nuestros primeros hermanos santos, nuestros primeros apóstoles, nuestros primeros discípulos. Como dice Pablo, imitadme a mí como yo a Cristo. Yo le digo a la gente, no imite a Pablo, imite a Cristo. Pablo tenía un aguijón. Y cada uno de nosotros tiene un aguijón. Entonces imitemos al Señor Jesucristo. Si usted va a hablar de la palabra de Dios, hable de Jesucristo. Hoy muchos hablan de los profetas y hablan del Viejo Testamento y de todas las historias. Porque necesitamos tener la base, necesitamos saber de dónde vienen las cosas, está bien. Pero a quien tenemos que predicar es a Jesucristo. Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado, Jesucristo el que da la vida eterna, Jesucristo el que viene por su iglesia, por una novia, por una iglesia con vestiduras blancas, sin arrugas y sin manchas. Tenemos que hablar de Jesucristo. El tiempo se acabó. Estamos en el tiempo Kairos, el tiempo especial de Dios, el tiempo que Dios le regala a sus discípulos, diga a mí, a su pueblo, para que prediquemos las buenas nuevas del Evangelio. Y se predicará el Evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces viene el Señor Jesucristo. Y estamos en ese tiempo postrero. Entonces miren lo que dice la palabra. Hoy vamos a entender lo que dice la palabra. Una vida entregada a Dios. ¿Usted quiere ser un servidor de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a aprender a hacer lo que hacían aquellos hombres. Y vamos a tomarlo del manual de la vida. ¿Cómo es que tenemos que hacer para que Dios se manifieste? Para que Dios nos dé una visión, para entrar en una revelación, para estar fuera del cuerpo, en el espíritu, en la unidad del espíritu con el Señor. Pero tenemos que aprender cómo es que se hacía. Porque hoy la gente hace cosas y resulta ser que nosotros somos la iglesia y tenemos que estar irreprensibles, entrar en las tres dimensiones, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Pero hay muchos que no les importa ya el cuerpo tiene que estar limpio. Hay muchos que no les importa una cosa, sino que predican y predican y predican y no saben lo que predican. Pero Dios quiere que tú estés integrado completamente en cuerpo, alma y espíritu, que seas puro, que seas limpio, que estés como la vasija perfecta para Él poder venir a derramar su aceite, para que esa unción sea repartida entre su pueblo y el pueblo pueda ser santificado, bendecido y prosperado por causa de la obediencia. Ahora miren lo que dice la palabra. Vamos a confirmarla. Libro de los Hechos, capítulo 10. Aquí comenzamos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Digan conmigo, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Él y su casa temían a Dios y servían a Dios. Diga conmigo, yo y mi casa serviremos a Dios. Usted está declarando una palabra de bendición en este momento para su vida y para su familia, para sus hijos. Esa palabra se entronó en los aires. Esa palabra tiene un eco, tiene una reverberación, tiene una onda que a partir de este momento está llegando a cada uno de sus seres queridos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa palabra va a transformar, esa confesión, esa declaración tiene poder. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Él y su casa servían a Dios.
y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Diga conmigo, era benevolente. Sembraba en el reino de Dios todo el tiempo. Y oraba a Dios todo el tiempo. Una de las cosas más importantes que le está faltando a la iglesia es que la iglesia entre en oración. Cuando tú oras, levantas un escudo de protección para ti, para los tuyos, para la iglesia, para la obra, para el ministerio. Si dejamos de orar, se debilita ese escudo, se debilita la presencia. Nos deslizamos y comenzamos a enfriarnos. Luego tropezamos y caemos. Así que si usted quiere estar activo y quiere estar encendido, dígale al que está a su lado, usted tiene que estar en la chequina. Usted tiene que estar en la presencia. Usted tiene que meterse con Dios. Dígale al que está a su lado. Continuemos la palabra. Dice, oiga, así que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Oiga, él y su casa servían a Dios, hacía muchas oraciones y daba a la gente, le daba al que no tenía, compartía su plato. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Compartiendo con los hermanos de la calle. ¿Con cuáles? Con los que están cautivos de ¿qué? Del alcohol, de la droga, de la prostitución, de aquellos que están ¿cómo? Deprimidos, de aquellos que están ¿qué? Desorientados, enfermos, atribulados. Esa es la iglesia. A eso Jesús nos está mandando, a predicarle a ellos, a llevarles el evangelio de la salvación, a llevarles una esperanza en Jesús, a decirles que en Jesús todas las cosas pueden ser posibles para los que creen en Él. Y que Él da vida y vida en abundancia, y que Él rompe las cadenas, y que Él rompe, oiga, toda maldición, y que Él rompe todo aquello que el hombre mismo no puede hacer. Digan conmigo amén. Amén. Solo en Jesús, en su sangre poderosa y poder. Este es el mensaje que tenemos que llevar. No tenemos que andar enseñando otra cosa. Muchos quieren enseñar en cuatro paredes y de ahí no salir. Eso no es problema mío. Pero Dios, el modelo original con que Dios trata a su pueblo, a su servidumbre, es que llevemos las buenas nuevas por todo lugar y que prediquemos a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Debemos presentar al testigo, hablar de Jesucristo y dar testimonio de Él. ¿Para qué? Para que la gente se convierta, para que la gente crea y se arrepienta y vengan a Jesús y Jesús pueda liberarlos y sanarlos. Ese aplauso sea para el Señor Jesús. Dice en el versículo 3, este vio claramente en una visión. Mire, este hombre oraba, era piadoso, era misericordioso, daba a quien no tenía, y él y toda su casa servían a Dios. Y mire el resultado de lo que es meterse con Dios. Diga conmigo, Cornelio estaba metido con Dios. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer se meten con Dios? Dios se revela. Dios se revela. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Denle un aplauso a Jesús. Hoy estamos entendiendo algo importante. Escuchen, todo lo que tú hagas a tu prójimo, todo lo que tú des a tu prójimo, todo lo que tú siembres en el reino de Dios, va a subir a memoria de Dios. Y Dios se va a manifestar. Va a tener una contesta de parte de Dios. Cuando te metas con Dios, cuando haga lo que hacía Cornelio, porque esto es para todos los santos, esto es para todos los miembros de la iglesia. Cuando te metas con Dios, cuando aflojes el corazón, diga conmigo, cuando dejes la tacañez, cuando entiendas que lo que Dios te da a ti a través de tu trabajo, a través de cualquier cosa que tú haces y eres bendecido, diga, Dios te
te lo da para que sea administrado para Él. Y no lo tiene que administrar nadie, sino tú mismo. Dígale que está a su lado. No tiene que dárselo a un hombre, porque el hombre te puede traicionar. Maldito es el hombre que confía en otro hombre. Pero tú, Dios dice y pone como ejemplo en el libro de los Hechos, es un hecho, es palpable, que Cornelio era un hombre que era un centurión, era un hombre de posición, era un hombre que tenía dinero, era un hombre que era rico, podríamos decir. Pero eso no era lo que contaba. Lo que contaba era el corazón de Cornelio. Le daba al que no tenía que comer, le servía a quien tenía que servir. Él y su casa servían a Dios, era temeroso de Dios, pero lo más importante, que oraba a Dios. Digan conmigo, oraba a Dios. Así que dijo, tus oraciones y tu limosna, escuchen, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Y a veces nos cuesta darle a Dios y sembrar en el reino de Dios. Hay algunos que entraron ya en la temporada de Halloween. Hay muchos que están en la iglesia y están celebrando a Dios y al diablo al mismo tiempo, a la luz y a las tinieblas. Eso no se ha convertido todavía. El lugar de reunión tiene que ser un lugar santo, y el hombre de Dios tiene que ser santificado por la palabra de Dios, renovado por la palabra de Dios. Y esto es algo que muchos no entienden. Si sirves a Dios, no puedes servir a las tinieblas. Si sirves a Dios, tienes una dirección, tienes una línea, tienes un manual de cómo tienes que vivir, porque la palabra te dice cómo tienes que vivir y cómo tienes que hacer. Si quieres ser excelencia, si quieres ser bendecido, si quieres ser exitoso, tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios, y vas a subir a memoria de Dios, y Dios te va a ¿qué? A recompensar, te va a ¿qué? A bendecir. Vas a dar testimonio verdaderamente. Ahora miren lo que dice. Veamos qué es lo que pasa. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mira, Dios estaba conectando a Cornelio con un siervo suyo. ¿Para qué? Para que le enseñase las cosas del reino y lo conectase y le declarase todo lo que Jesús había enseñado a Pedro. Pedro era fortachón, se airaba muy fácilmente, era un pelearín, de palabra decía cualquier cosa en el momento, era colérico. Pero él tuvo que aprender, para poder recibir de Dios lo que necesitaba recibir, tuvo que aprender a ser ¿qué? Humilde, manso de corazón. ¿Qué más? Dador, benevolente, compartir lo que tenía. ¿Qué más? Y tener una vida de oración, una comunión con Dios. Y como Dios usa a Pedro, veamos qué nos enseña la palabra esta mañana maravillosa. Dice 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Imagínense que un ángel se le presenta a Cornelio solamente porque tenía un corazón noble. ¿Y qué significa tener el corazón noble? Un corazón despojado, un corazón desprendido, un corazón servidor, un corazón que ama, un corazón que lo entrega, un corazón, óigame, que es temeroso a Dios. Este es verdaderamente un corazón noble. Ahora mire, se va el ángel. Su causa, su temor a Dios, su obediencia, el de amar al prójimo como a sí mismo, hizo que el Padre enviara a un ángel y le hablase. ¿Cuántos quieren que un ángel baje y les hable a cada uno de ustedes? Entonces vamos a despojar el corazón primeramente de la mala conducta, de la tradición, de la temporada y de todo aquello que cuando llega noviembre, diciembre, enero y febrero
Muchos, en vez de apartarse para Dios y hacer lo que a Dios le agrada como iglesia, vuelven a Egipto nuevamente. ¿Y qué hay en noviembre? Tradiciones. ¿Qué hay en diciembre? Tradiciones. ¿Qué hay en enero? Paganería. Fiestas al Dios de la carne. ¿Y qué hay en febrero? Fiestas al Dios de la carne y mundanidad por todas partes. Es terrible. En estos 4 meses la iglesia tiene que estar orando por sus hermanos los santos. Tiene que estar orando por el ministerio, por la obra, por la irreprensibilidad del hombre. Porque Cristo está viniendo, mis hermanos, y no sabemos en qué momento. Pero Cristo viene, y si estás mal parado y estás parado en tu propio concepto, mas no estás parado en la palabra de Dios, te quedas. Y luego tienes que sufrir la persecución. Quizás hasta la decapitación. Todo por no negar a Jesús. Y si lo niegas, te perdiste. De nada sirvió todo lo que hiciste. Ahora mire lo que dice. Versículo 8. A los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Escuche esto, cómo Dios confirma las cosas. Cerca la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Diga conmigo. Entró en un éxtasis. Diga conmigo, éxtasis. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando. Escúcheme. Entró en lo profundo de Dios. Diga conmigo, entró en la dimensión de Dios. ¿Usted sabe lo que puede ganar cuando usted ora en espíritu y en verdad? ¿Sabe qué va a ganar? Entrar en la dimensión de Dios. Entrar en un éxtasis. Dígame. Éxtasis. Ahora escuche esto. Cuando tú entras en un éxtasis, ¿cómo se siente? Tranquilo, reposado. Cool, anda por las nubes. No necesitas de una droga, no necesitas de alcohol, sino que entraste en una dimensión donde pareciera que vas en cámara lenta, pero realmente vas 100 veces más rápida que la luz. Un microsegundo allá pueden ser, como dice, ¿no? Un día en la tierra son como 1000 años en los cielos. 1000 años en los cielos como un día en la tierra. Mira la diferencia. Pero allá un microsegundo. En un microsegundo acá te pasan, en el reino de Dios te pasan una película completa de una vida entera. Y aquí en la tierra solamente transcurrió un minuto. Entonces entró en este éxtasis y comenzó a ver ¿qué? Una visión. Si usted quiere visiones, usted tiene que entrar en la oración de Dios. Cornelio entró ¿dónde? En la oración. ¿Y cómo tuvo visión? A través de la oración. Fíjate lo que está haciendo, una relación. Cornelio, que no caminaba con Jesucristo, era temeroso de él y oraba, y tuvo visión. Y Pedro estaba orando a la hora sexta, mientras que le preparaban algo de comer, y entró ¿en qué? En un éxtasis. ¿Qué mecanismo utilizó para entrar en el éxtasis? La oración. Pero ya hay muchos que no quieren orar. ¿Y sabe quién saca provecho cuando la gente no ora? Diga conmigo, el diablo. Porque cada vez que tú te niegas a orar, te aparta más de Dios. Y el diablo te confunde más. Ahora mire, este hombre dice esto. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo le sobrevino el éxtasis. Y vio el cielo abierto, escúchame, se abrió el cielo. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Le dieron una orden. Veamos cómo es la reacción de Pedro. Pedro, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Puso resistencia. Cuestionó la visión.
Y este era entrenado con Jesucristo. Veamos qué sucede. Volvió la voz a él segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios santificó, lo que Dios purificó con su sangre, no lo llames inmundo. No lo llames mundano. Porque Dios lo lavó con precio de sangre. Y esto se refiere a cualquier hermano que se haya caído, que se haya deslizado o que se haya tropezado. ¿Por qué lo vas a llamar inmundo? Si Jesús lo lavó con precio de sangre. Dale la mano y ayúdale a levantar si fue que se cayó. Bendice su vida como hacía Cornelio. Sírvale, muéstrale el camino y haz que se reconcilie con su Señor. Este es el deber ser, esto de una manera, pero esto se refiere también a otra cosa. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Óigame, ¿quién le dijo a Pedro? El Espíritu Santo. Aún estaba metido en la chequina, aún estaba metido en la presencia, porque él estaba orando, pero estaba meditando en la visión. Estaba conectado, no había perdido la conexión. Entonces le dice el Espíritu: oye, vienen 3 hombres a buscarte. Veamos qué dice, versículo 20. Levántate pues y desciende, no dude de ir con ellos, porque yo los he enviado. Imagínense que a Cornelio le dice que los mande, y a Pedro le dice: oye, recíbalos porque vienen de parte mía. Entonces, cuando las cosas son de Dios, tienen una doble confirmación. Cuando no hay una doble confirmación, eso no procede de Dios. Eso es voluntad de hombre. Así que Dios es perfecto en su obra y Dios se le manifiesta a los santos. Diga conmigo: a los santos. A sus santos. Y diga conmigo: no es cualquier clase de santo, porque hay muchos santurrones. Es un santo que tiene que tener la presencia. Es el santo que ora. Es el santo que tiene el corazón despojado. Es el santo, óigame, que sirve. Y es aquel que está irreprensible en cuerpo, alma y espíritu, por causa de justicia, por causa de obediencia, por causa de la verdad. ¿Quieres entrar? Es muy fácil. Practica esto. Esto como que es difícil. No, no es difícil. Solamente despoja a tu corazón de todo aquello que el mundo te lo ha llenado. Saca las costumbres, saca la tradición, saca las enseñanzas de tu papá y de tu mamá. Comience a vivir por Dios. Busque a Dios en lo profundo de tu corazón. Óigame, alcanza el mérito y la virtud para que puedas ofrecer verdaderamente a otro lo que Dios ha implantado en tu corazón. De lo contrario, tú no sirves a Dios, sino te sirve a tus propios intereses. Y hay muchos que están engañados. Hay muchos que se creen súper, pero súper llenos de talentos y dotados. Y resulta ser que viven engañados. Lo primero y nuestra primera posición delante de Dios es ser humilde y manso de corazón, despojado de corazón, servidor, ministrar la gracia de Dios y administrar todos los recursos que llegan en nuestra mano para bendecir a otro. Aquí está la clave. Cuando tú bendices a otro, eres multiplicado y prosperado. Cuando tú siembras para el reino, la semilla que tú siembras para el reino, el Señor va a hacer llover sobre esa semilla. Y esa semilla va a ¿qué? Germinar, va a crecer y va a producir mucho fruto y va a llevar mucho fruto consigo. Lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Pero si tú no siembras nada, tú no tienes derecho a reclamar, porque no tienes nada que recoger. Pero cuando tú siembras,
Tú esperas como aquel hombre del campo que siembra y planta y espera su cosecha para luego cegarla. Y ahí está su recompensa. Para él, para los suyos e incluso para la vendimia le resta. Y guarda semilla para seguir plantando. El que entiende esto en esta mañana se convertirá en un hombre de provecho, otra palabra. ¿De qué más? De provisión. ¿De qué más? De bendición. ¿De qué más? Un hombre próspero. Porque el que toma la semilla, óigame, después de que ciega, reparte la semilla para que otro tenga, él come y le resta para la vendimia, es un hombre bendecido y prosperado. Pero tú tienes que aprender a sembrar. Y sembrar en las cosas de Dios. Sembrar en tu prójimo. Sembrar en tu ministerio. Sembrar en tu familia. Aunque no estén convertidos, hay que aprender a sembrar en los que son de la casa. Porque si tú no lo haces, ¿quién lo hará con ellos? Si tú tienes el conocimiento y tienes la semilla y no la planta, entonces ¿cómo ellos se van a alimentar? ¿Cómo ellos van a aprender a sembrar la palabra? ¿O cómo van a aprender a sembrar la semilla? Jamás aprenderán. Y cada semilla que llega a sus manos se la comerán y después tendrán hambre. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirle? Es necesario sembrar. Cuando tú le das a un indigente, lo sacas de la situación en la que se encuentra, lo bañas, lo limpias, oiga, lo capacitas, lo alimentas, lo nutres del consejo de Dios. Esa persona va a edificarse. Esa persona va a agarrar crecimiento. Esa persona va a despertar. Esa persona va a romper las cadenas de la esclavitud, de aquel azote, de aquello que lo tenía cautivo. La palabra dice: la verdad os hará libre. La palabra de Dios es la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es necesario entender que si queremos crecer en la palabra de Dios y avanzar, necesitamos ¿qué? Despojarnos. ¿Y cómo nos despojamos? Sembrando. ¿Quiere que toda maldad y rapacidad salga de tu corazón? Comienza a dar. Comienza a servir. Porque no hay otra manera de que arregles tu corazón. No hay otra manera que su corazón se vuelva mole, blando. Porque nuestro propio concepto, nuestro propio razonamiento es lo que hace que nuestro corazón se apriete y se vuelva de piedra. Tienes que aprender a entender que es compasión y misericordia y amor quiero. Jesús lo dice. Ahora mire lo que está pasando acá. Volvamos al tema para no irnos de lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Versículo. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, oiga, varón justo. Diga conmigo, justo. ¿Usted sabe cómo se agrada a Dios? Cuando un hombre es justo. Varón justo y temeroso. Diga, temeroso. Diga conmigo, un hombre que respeta. Un hombre que entiende de la circunstancia de otro. Temeroso de Dios. Guardaba el consejo de Dios. Y después dice: y que tiene buen testimonio. Óigame. Y que delante de la gente, delante del pueblo, pero especialmente delante de Dios, tenía un testimonio. Dios siempre lo vio dando, sembrando, sirviendo, cumpliendo su palabra, haciendo justicia. Veamos qué sucede. Dice así: justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel. Diga conmigo, recibió instrucciones de un santo ángel. ¿Cuántos quieren ese santo ángel? Entonces hay que aprender a ser temeroso de Dios. Hay que guardar el consejo de Dios. Hay que ser justo.
Hay que vivir por la palabra, aplicar la palabra a lo que Jesús nos llamó a hacer. No nos llamó a hacer otra cosa, ni mercaderías, ni un montón de cosas que hace la gente en los altares, en los templos. Hay iglesias que parecen discotecas para poder manipular a través del mentalismo, a través de la psicología. No, esas cosas no te van a servir. Te va a servir es que hagas la palabra de Dios. ¿Quién es el que ama? El que escucha la palabra de Dios, la guarda y la hace. Así dice Jesús. Él no te está llamando a otra cosa. Dios quiere que vengas a un lugar, que crezca, a un lugar de buena doctrina, que crezcas en la palabra de Dios y que te pongas a producir para que puedas llevar bastante fruto, para que tú puedas dar las buenas nuevas a otros. Pero no es tener una iglesia llena, es que las almas vengan, las vaya equiparando, conozcan a Jesús, conozcan el ministerio y se vayan a predicar. Necesitamos un escuadrón completo dentro de la iglesia. Los que van a atender los nuevos, los recientes, los que preparan los discipulados, los que ya enseñan a los que ya tienen conocimiento, y cómo se ajusta todo el engranaje para hacer la empresa de Dios, para hacer el ministerio de la salvación de las almas de Jesucristo. Esto no es visión de hombre, esto es visión de Dios. Esta es la visión del Señor, que el mundo fuera salvo por Él. Pero el hombre ha entendido otras cosas. Todavía hay hombres que simulan a los profetas. Dijo Jesús, el último profeta fue hasta Juan. Hay dones ministeriales de profecía, hay dones ministeriales de apostolado, de apóstol. Pero no hay más apóstoles. Jesús dice, el último profeta fue hasta Juan. Y Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. Y ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia. Yo soy el abortivo, yo soy el más pequeñito. Yo no sé qué van a hacer con tanta apostasía que está metida dentro de la casa del Señor. Y lo más tremendo que quiero decirles esta mañana es que yo soy responsable de lo que estoy enseñando. Y mucha gente, por no confirmar la palabra de Dios, por no limitarse a predicar lo que está escrito, han creado fábulas, estratagemas de hombres, y ellos con todas sus congregaciones se van a ir al infierno, se van a quedar cuando venga Jesús. A mí me pregunta, ¿qué es usted? Un humilde servidor. La mayoría me llama pastor. Sí, tengo que responder al llamado, pero yo que soy un humilde servidor. Jesús lo dijo y lo hizo de esta manera para que nadie se llene de vanagloria, para que nadie se jacte delante de los hombres, y mucho menos para que le roben la gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces entendamos que Él no hizo acepción de personas, sino que la salvación es un regalo de Dios, y que el elemento principal para alcanzar esa salvación se llama Jesucristo, y hay que venir a Jesús. No hay otra manera. No es a través de un pastor, no es a través de un profeta, no es a través de un apóstol, es a través de Yahshua, es a través del Mesías, es a través del Maestro. Lo confiesas, crees en Él, serás salvo tú y tu casa. Denle un aplauso a Jesucristo. Ahora miren lo que dice la palabra, versículo 22. Ok, dice 21. Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el cinturón, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Lo hizo venir a Pedro porque él tenía que predicarle. ¿Y qué era lo que le iba a predicar? Que Jesucristo es el Señor y que iba a ser salvo en Jesús. Pero como Dios vio que este era justo, tenía que saber cuál era la puerta por donde tenía que entrar, y quién era el que lo iba a salvar, y quién era el que le iba a dar la vida eterna. Diga conmigo, Jesucristo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Señala al que está a tu lado y dile, eso es lo que tú tienes que hacer. Enseñar que Jesucristo es el Señor, que Él es el que salva el alma, que
que Él es el que salva a tu familia, que Él es el que va a sanarte, va a librarte del pecado, de la muerte eterna, y va a restaurarte tu cuerpo dañado, tu cuerpo enfermo, cualquier malicia que el diablo haya implantado en tu templo. Él es el que te va a limpiar con su sangre poderosa. Ese aplauso sea para Jesús. Ahora mire lo que dice después de esto. 23. Dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Óigame, ¿qué hizo Cornelio? Reunió a su casa completa, convocó a sus conocidos. ¿Por qué? Para que se salven también. Porque él también quería que este ministro que venía, este ministro de Dios, en este caso Pedro, venía a predicarles el evangelio de Jesucristo. Pedro venía a decirles: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y quién es el reino de los cielos? Jesús el Señor. Venía a hablarle del reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Arrepentíos y convertíos. Y este hombre, cuando recibió a Jesús, cuando Pedro estuvo con él y le dio las instrucciones, ¿qué hizo? Reunió a todos. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted ya reunió a los de su casa? Se quedaron todos callados. ¿Usted ya reunió a los de su casa? Usted como padre de familia, como madre de familia, ¿usted reunió a los de su casa e invitó al pastor a que trajera la palabra de salvación? A que trajera el mensaje, el discurso de Pedro, en el cual las almas son salvas. Ahí está. De esta manera es que tenemos que proceder. La palabra nos enseña exactamente cómo es que tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. Hay muchos que se salen del contexto y de la palabra y hacen como quieren. Pero yo no pierdo el chance. Si me atraviesa una persona, le predico. La palabra entra en él. Y esa palabra no vuelve vacía a Dios. Esa palabra comienza a trabajar en su espíritu. Y cuando tú menos piensas, esa persona es convertida, tocada por el poder de Dios. Así que no pierdas tu paciencia y tu amor por predicar porque alguien te cerró la puerta, no una vez, 2 veces ni 10 veces, sino deja la palabra servida y deja que Dios obre, porque Dios está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué dice después? 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre, yo también soy como tú, y tú no hay nada diferente entre nosotros. Solo que yo me separé y me aparté para servir al Señor, y a Él sirvo. Pero si hay alguien a quien tiene que adorar, es al Señor, no a mí. Amén. Eso es para que dejes de estar adorando al pastor, al apóstol, y dejes de estar adorando al profeta. Adora a Jesús. Sirve a tu Señor. Yo soy un hombre común, igual que ustedes. Digo común entre los santos, ¿no? La palabra bien explicada, porque si digo que soy común entre el mundo, entonces me comparo a los del mundo. Común entre los santos, todos iguales, entre los hermanos. Ahora sí, aquí la palabra nos está mostrando que Cornelio fue obediente. Aquí estamos viendo lo que está sucediendo en ese momento. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Aleluya. ¿De quién es la responsabilidad que se reúnan los de tu casa? ¿Mía? Del jefe de la casa. De quien lleva la luz, de quien recibió al Señor. Por eso es que el que se convierte a Cristo, él y su casa serán salvos. Solo hay que liberar la palabra y permitir que la palabra haya cabida en vuestros corazones. Predicarles el evangelio del reino sea anunciado. Hay salvación en Jesús. Y el resto lo hace el Señor. Sigamos. Versículo. 28. Y le dijo: vosotros sabéis
Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Óigame, no hay diferencia entre el uno y el otro. El que yo esté aquí predicando la palabra de Dios no me hace diferente a ustedes. Nosotros reverenciamos la palabra de Dios. Nosotros guardamos reverencia y sujeción es al consejo de Dios y a su palabra. También al hombre puesto por Dios. Pero lo que quiero decirte es que no hay diferencia entre negro y blanco. Entre ninguna nación. Delante de Dios, diga conmigo, somos todos iguales. Ni judío ni griego. Escúcheme. Ni judíos ni gentiles. Porque para Dios somos iguales. Y hay muchos que se andan creyendo una cosa tremenda. Mas Pedro, teniendo la unción del Santo, teniendo, escúchame, la autoridad que Jesús había puesto en él, más la investidura que recibió, que incluso hasta curaba con su sombra, dijo: no, a mí no me adores. Yo soy un hombre común como ustedes, entre los santos. ¿Están entendiendo? Esto quiero que lo entiendan. Yo no les voy a exigir nada, solamente les voy a decir lo que la palabra dice. Pero si ustedes quieren crecer y quieren avanzar, ustedes tienen que hacer como Cornelio. Tienen que sacar el tiempo para Dios. Tienen que predicarles primeramente a los de su casa, a los de su cuadra, a su grupo familiar. Levanta un altar de oración y vamos a orar por el bienestar de la familia. Y boom, enseguida les trae un pastor y les lanza el mensaje de la salvación al Jesucristo vivo, al Jesucristo resucitado, al Jesucristo que en Él todas las cosas son posibles y no hay imposibilidades. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios comience a gobernar en todos los suyos y tengan la oportunidad de ser salvos. Ese aplauso sea para el Señor Jesucristo. Versículo 29. por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mire lo que es un siervo de Dios. Lo llamaron y fue enseguida, no se negó ni puso excusas. Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Estaba en qué? En ayunas. Cornelio también ayunaba. Escuchen. Servía, oraba, ayunaba, era justo, guardaba el consejo de Dios porque era temeroso. ¿Qué más tú quieres? Por eso se manifestó un ángel. Estaba recto delante de Dios. Y hasta que el hombre no esté recto delante de Dios, ni siquiera va a escuchar la voz de Dios. Así que Cornelio estaba ayunando, había ayunado. Hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Diga conmigo, con vestido resplandeciente. Un cuerpo lleno de luz, diga conmigo. Y dijo Cornelio, tu oración, dijo a Cornelio el ángel, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Denle un aplauso. Esto es tremendo, hermano. ¿Está viendo? Todo lo que hacemos, hermano, hermana Charla, hermana Jacqueline, Madeleine, hermana Mani, Armando, hermano Armando, Inés, Luna, Charles, Samantha, Gaby y todos los demás. Escuchen, cada cosa que usted está haciendo la está viendo Dios. Aquí la palabra nos denota y nos demuestra que Dios sabe cada una de tus intenciones y conoce tu corazón muy bien. Sabía todo lo que estaba haciendo el justo Cornelio y era merecedor de una respuesta. Movió a misericordia a Dios y Dios contestó en visión, en presencia. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Aprendamos a ayunar, a orar,
a despojar el corazón, a ser justos y a guardar el consejo del Padre. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Habladores hay muchos, pero yo les digo y les enseño por lo que está escrito. Yo no hablo nada de mí, porque cuando esté parado delante del tribunal de Cristo, yo tengo que entregar cuenta de cada una de mis palabras. Y hay gente que tuerce la palabra de Dios. Hay gente que toma un contexto y dice cantidades de cosas y dice como dice su psicología, para convencer, para manipular, para raspar la lana y sacarles la leche, quebrarles la pata y luego mandarlas al matadero. Tengan cuidado. Hay que confirmar la palabra de Dios. Por eso en esta iglesia se confirma la palabra de Dios. Exija que te prediquen la palabra de Dios. Es la única manera que va a contener los detractores. Los detractores no pueden sujetarse a la palabra de Dios y tampoco pueden. Porque la palabra de Dios la sirve el siervo, el que es llamado y es utilizado por el Espíritu de Dios para servir la palabra. Para hablar del hecho, para hablar del testimonio, para Dios glorificarse, para Dios hacer prodigios y maravillas. Y es por la unidad del Espíritu. Y muchos no están entendiendo eso. Ahora mire lo que dice, versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simeón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Óigame, se reunieron, se congregaron para oír ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Se reunieron para hacer ¿qué? Para escuchar la palabra de Dios. La fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que aprender a oír la palabra de Dios. Y cuando aprendemos a oír, nuestro oído se afina y aprendemos a oír la palabra perfecta, la palabra que tiene la condición de transformar todo nuestro ambiente, de cambiarnos de corazón y cambiar nuestra mente también. Pero tenemos que aprender a oír. Versículo 33, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí está la confirmación. En verdad creo que Dios no hace acepción de personas. Él es Dios para todos. Diga conmigo, Él es Dios para todos. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Óigame, aquí está la contesta para muchas naciones. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oiga esto. Esta es la clave, mis hermanos, para cambiar las circunstancias de nuestra familia y también de nuestra nación. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Envió a quién? A los hijos de Israel. Ajá. ¿Y qué dice después? ¿Anunciando qué? El evangelio de Jesucristo. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Después dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Liberaba, sanaba a todos los oprimidos. ¿Qué más? Anduvo haciendo bienes, anduvo sembrando, dando de comer, sirviendo. Esta es la verdadera, escúchame, esta es la verdadera condición de Jesús. Desprenderse del oprobio, desprender su corazón de su condición de rey. Jesús no era pobre, Jesús era rico, era ebanista, hijo de un carpintero, ganaba mucho dinero en ese entonces y pertenecían al sacerdocio real, tenían billete, pero Jesús
se desprendió de todo, lo servía todo, lo entregaba todo, libertaba al cautivo, sanaba al enfermo, a los quebrantados del corazón y a los oprimidos. ¿Qué les hacía? Los liberaba. A los tribulados, ¿qué hacía? Los liberaba. Si usted quiere ser cristiano y usted quiere ser usado por el Espíritu de Dios, y si quieres imitar a tu pastor, mejor no lo imites. Imite a Jesucristo. Pablo dijo: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Yo te digo, no imites a Pablo, imita a Jesucristo. Despójate de todo lo que tienes. Despójate de todo aquello que tú amas. Y ve y sirve como Jesús. Dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento. Viste al que está desnudo. Escúchame. Ve a sanar los enfermos. Ve a liberar a los cautivos que están cautivos por el diablo y otros encadenados por invocaciones a demonios, y otros porque cayeron en droga, en alcohol, en prostitución. Este es el trabajo de un verdadero cristiano. Pero hoy tenemos una cristiandad dominguera. Solamente vamos el domingo a ir la palabra de Dios. ¿Y cómo estuvo el mensaje cuando se poderoso? Pero no movemos ni un dedo por hacer la obra de Dios. Y no le damos a Dios lo que es de Dios. Y Dios quiere que le dé a Él lo que es de Él, que es esto: ser su servidor, servir a Jesucristo. Este mensaje va a doler a muchos por ahí. Pero hay que ser radical, mi hermano. En la radicalidad hay perfección, porque estamos parados en la palabra de Dios. No podemos hacer lo que nosotros pensamos, o lo que quiere hacer el presbiterio, o lo que quiere hacer el grupo pastoral, o lo que quiere hacer la organización. No. Es un mandato que Dios le da a cada hombre y a cada mujer que aceptó a Jesucristo y se bautizó. Que lo imitemos a Él y que hagamos su obra. Que seamos justos de corazón. Que despojemos nuestro corazón. Que seamos humildes y mansos de corazón. Porque a compasión y misericordia nos llamó a Jesucristo. ¿Quiere ser mayor entre vosotros? Entonces sirve más. El que quiera ser mayor entre vosotros sirve más, dijo Jesús. Por eso es que yo no quiero ni ser evangelista, ni predicador, ni pastor, ni apóstol, ni esas cosas. Por eso son dones ministeriales. Esos se activan con el Espíritu Santo, igual que los 9 dones del Espíritu Santo. Simplemente quiero ser un servidor con excelencia. Por eso me llamo humilde servidor, pastor AG 7. Quiero terminar la obra para la cual fui llamado, que es predicar el Evangelio y dar las buenas nuevas. La predicación del Evangelio de Jesucristo no es por billete, entiéndanlo. Muchos dicen: no, pero es que para que la obra crezca se necesita billete, ¿no? Dios se provee a sí mismo. Si usted no conocía este término, entiéndalo. Dios se provee a sí mismo. Yo trabajo para sostener a los míos y sostener la obra que Dios me entregó. Ahí está el reto. Ahora tú ves si lo tomas o no. Y el que venga a la congregación, venga y siembre en la obra, pero administralo tú mismo, para que se despoje de tu corazón, para que tu corazón se ablande, para que toda maldad y rapacidad salga de él y puedas hacer obra y aprendas a hacer obra y aprendas a servir y a hacer la voluntad de Jesucristo. ¿Quieres parecerte a alguien? Imita a Jesucristo. Dile al que está a su lado: ¿quieres parecerte a alguien? Imita a Jesucristo. No imiten a su pastor. Su pastor les puede fallar. El único que fue perfecto hasta el final se llama Jesús. Dígale al que está a su lado: el único que fue perfecto hasta el final es Jesús. Y permanece perfecto. Y es fiel. El pastor se puede deslizar. Por ahí dijeron: alguien lo está entendiendo. Pero ustedes tienen que ver el testimonio del pastor también. Si ayuna, si es justo, si comparte, si se despoja del corazón para servir a otro. Ese es el verdadero testimonio. Si imita a Jesús, si predica a todo tiempo, a todo momento, en todo instante. Porque a eso fue llamado. A servir a Jesucristo. A hacer la obra del Señor. Bueno es el Señor. Amén. Para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a darle un aplauso bien grande al Señor Jesús.
dice aquí, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Oiga, todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así tenemos que hacer nosotros. Ir a solucionar el problema que tienen todos los hombres que están cautivos, oprimidos por el diablo. Para eso es la unción del Santo. Para eso es el llamamiento que Dios te da. Para eso Jesús exige de ti una conversión. Para que camines en santidad y por medio de la unción del Santo usted pueda hacer la obra de Dios en lo espiritual y también en lo físico. Ahora mire lo que dice. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero de la cruz. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Óigame, es a Jesús. No hay ningún otro santo que haya resucitado después de muerto. No hay uno que haya subido al cielo y que haya descendido primero del cielo y que ahora esté sentado en su trono de gloria. Este es Jesús. Y después dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Escuche lo que Dios nos manda. Dígale que está a su lado, escuche. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién? Jesucristo. Ningún hombre, escúchame lo que voy a decir, puede salvarte. Ningún hombre puede juzgarte de tu pecado. Solo abandona el pecado, despójate del pecado, apártate del pecado y no peques más. Y reconoce que Jesucristo es el Señor y que te va a juzgar al final. Él es el justo de vivos y muertos. No hay otro. La Biblia habla claramente. Y nos mandó que predicásemos ¿a qué? Al pueblo y testificáramos que Él es Dios. Que Dios lo ha puesto a Él como juez. De este dan testimonio todos los profetas. Escuchen. De este dan. Tiempo pasado. De este dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Está oyendo? Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado. ¿Cuántos de ustedes creyeron en Jesús? Amén. Mientras uno hablaba a Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Escúcheme. Por eso es importante la congregación, porque cuando se habla la palabra de Dios desciende el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convence de pecado. Es el que libera, es el que sana, es el que restaura, es el que te hace el milagro que el hombre no te puede hacer. Y mire lo que pasa. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Ese aplauso sea para Jesucristo. ¿Quién no ha entendido? ¿Quiénes entendieron? Levánteme la mano los que entendieron. Entonces todos han entendido, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguno impedir? Nadie puede impedirlo. Y mandó a bautizarles. Escúcheme. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Para qué? Para que le siguiera predicando y para que bautizara a todos los que se habían arrepentido y para que siguiera instruyéndolos en el trabajo del Señor. Pedro iba y les daba un discurso. Escúchenme esto. Y les enseñaba.
Y la gente que creía en Dios comenzaba a hacer lo que Dios quería que hiciese. Hoy por hoy tenemos congregaciones y tenemos personas 20 años dentro de una congregación y todavía no ha entendido que tiene que levantarse y que tiene que ir a hacer el trabajo de Dios. Ustedes vienen acá para que yo los capacite, le enseñen la instrucción del Señor Jesucristo. Hasta ahí. Y váyase a predicar. Si le creíste a Cristo y se cree que el Espíritu de Dios está contigo, y si recibiste el Abba Padre, si recibiste esa investidura de arriba, ¿qué tienes que hacer? Ir a predicar el Evangelio de Jesucristo sin perder tiempo, porque Cristo Jesús está viniendo, mi hermano. Cristo Jesús está viniendo y hay que predicar la palabra de Dios. Dios es bueno. Vamos a confirmar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Oigan esto. Estamos hablando de Pedro, lo que Pedro hizo en aquel entonces. ¿Qué les enseñó Pedro? Ir a libertar a los cautivos en el nombre del Señor Jesucristo. A los oprimidos, dar de comer, dar de beber. ¿Qué enseña el siervo Cornelio? Despojar el corazón, vivir en justicia, guardar el consejo del Padre, ser temeroso de Dios. ¿Sí o no? Cornelio no había recibido a Jesucristo, mas sin embargo guardaba el consejo de Dios por los mandamientos y por la ley de Moisés y los profetas, pero no estaba salvo. Era necesario que Dios enviase a un representante suyo, a un ministro suyo, en este caso Pedro, para que les hablase de Jesús, creyesen en él, se arrepintiesen y el Señor Jesús les diera salvación y vida eterna. Y se bautizaran. Se arrepintieran y se bautizaran. Era obligatorio. Óiganme, escuchen bien. El mensaje de esta mañana está claro para que la iglesia se active. Este era uno de los primeros mensajes que se daba. Hoy predicamos palabras de motivación. Hoy predicamos palabras de avivamiento. Hoy tenemos una banda, una megabanda. Tenemos lucecitas, bolas como en las discotecas y un montón de cosas para que el pueblo de Dios se sienta bien. Eso es mentira del diablo, eso es apostasía. En cualquier parte usted se puede reunir y predicar el cristocéntrico que aparece en el manual y decirle a la gente, una vez que tú crees en Jesucristo, eres probado en fe. Oiga, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscar la presencia de Dios, tienes que entrar en la chequina de Dios y ser un siervo de Dios. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres que un ángel se presente delante de ti? ¿Quieres la unción del santo? ¿Quieres que Dios use la vasija para hacer milagros, prodigios y maravillas? Tienes que estar irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Esta es la verdad, mi hermano. Así es que se come el evangelio, la palabra de Dios, sin añadirle y sin quitarle. Para eso Dios nos llamó. Usted vino a la tierra fue a servir. Y el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y el que vive para vivir, vive vanamente. Y la paga del pecado es la muerte eterna, la condenación eterna. Clarita está la palabra de esta mañana. Ahora mire lo que dice. Vamos a confirmar. Versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol. Oiga, siervo. Primero siervo. Antes que darse un título. Primero siervo. Como yo. Siervo, humilde servidor. Porque tengo que decirlo. Mi boca nunca se ha embuchado para decir ni para tomar. Los que me conocen saben que siempre he sido un humilde servidor. Y aquí está la verdad. Antes de llamarse cualquier otra cosa, tienes que ser ¿qué? Siervo. Esto cuesta digerirlo. De Jesucristo. A lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Somos nosotros participantes de una naturaleza divina?
Pregunto, ¿somos nosotros participantes de una naturaleza divina? En todas mis prédicas digo que necesitamos recuperar la naturaleza divina, que necesitamos morir al pecado, que necesitamos morir en la carne y que necesitamos llenarnos de la presencia de Dios para elevarnos en gloria, en su gloria. Ahora escuche lo que le voy a decir. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo se llama? Jesús. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay, ¿dónde? En el mundo. ¿A causa de qué? De las concupiscencias. Expliquemos esto. ¿Usted quiere la naturaleza divina? Amén. Renuncia al mundo. ¿Quiere la naturaleza divina, Charlie? ¿Quiere caminar y que con la sombra tuya sanen los enfermos? Apártate del mundo. Despójate de todo aquello que ata tu corazón. ¿Quiere la naturaleza divina? Tienes que estar muerto en la carne. ¿Quiere naturaleza divina? Emoción, pasión, sentimientos, deseos tienen que morir. Y esto no lo entiende. Hoy vemos unos glotones en los altares así grandototes. No ayunan, no oran, porque el hombre que ayuna puede estar un poquito rechonchito, pero no está muy gordo por causa del ayuno. No busca la presencia. Y esto lo digo no con intención de dañar, sino de edificar. Si alguien está equivocado, comience a corregir. Cristo está viniendo y va a demandar la posición que te pusiste, que Él no te entregó. Te llama a ser siervo primero, recupera la naturaleza divina y luego Dios te añade todo lo que le hace falta. Ese aplauso sea para Jesucristo. Yo predico por la palabra. Esto porque, ¿sabes qué? Estoy en contra de todos los que entraron encubierto a la obra de Dios. Y la única manera de sacarlos, de desenmascararlos y de sacar las zorras que entraron a la casa de oración y la han convertido en cueva de ladrones, es por la misma palabra de Dios. Tenemos una naturaleza divina. ¿Quieres la naturaleza divina? Entonces imita a Jesucristo. Yo quiero verte despojado de todos tus lujos. Yo quiero verte despojado de todo aquello a lo que tú amas y haces. Quiero verte sirviéndole al que está enfermo. Quiero verte al que está sirviendo al que está en la calle. Y quiero ver tu testimonio, porque hay una gran nube que está mirando nuestro testimonio. Escúchame, aquí en la tierra y también en los cielos. En los cielos están los santos ángeles y está Dios mirando tu obra, pero en la tierra también. Y hay muchos que están equivocados. Hay muchos que están confundidos y no han entendido la palabra porque no han buscado verdaderamente la presencia de Dios para que el Espíritu Santo se la revele. Ahora mire lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Escuchen. Cuando eres de Dios, pone toda diligencia. Por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. Escúcheme, escúcheme. Tú eres un hombre de fe. ¿Cómo tú le vas a añadir virtud a la fe? A ver, alguien que me lo diga. Por lo que veo, nadie sabe aquí cómo añadir virtud a la fe. Mire lo que dice. Yo se lo voy a decir cómo se hace. Dice, versículo 5. Dice, añadí a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Entendemos que es por la palabra de Dios. Hoy recibimos la palabra de Dios. Pero ¿cómo haces tú para añadirte virtud, mérito y virtud? Sirviendo, dando, ofreciéndote, sacrificándote. Eso genera una virtud y un ¿qué? Una virtud y un mérito ganado. Pero por medio de tu fe es que tú vas a hacer estas cosas. Porque si es por medio de billete, vas a dejar la carrera y la obra en el camino por la mitad de trabajo. Así que esto es por amor, mis hermanos. ¿Quieren la naturaleza divina? Por amor tienes que servir sin cobrar. Y el Señor, escúcheme lo que le voy a decir.
que se bendice a sí mismo. Yo tengo una palabra clave para esto, que se provee a sí mismo. Él siempre te va a sacar a victoria y te va a añadir todo lo que te hace falta. Así que dice, a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Vamos a leer y a escudriñar la palabra de Dios para poder hacer lo que Dios está demandando. Al conocimiento, dominio propio. Cuando eres un carnal, tú no tienes dominio propio, porque eres colérico, porque explotas, porque te airas muy fácilmente, porque haces un montón de cosas que no debes. Pero cuando eres de Dios, tienes dominio de todas tus situaciones, de todas tus cosas. Dice, paciencia, al dominio paciencia. Hay muchos que quieren las cosas ya. Y si no es ahora, hay un problema. Hay que esperar el momento. Que cuando tú esperas bien, tu recompensa es bien también. Porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él lo dice la palabra de Dios. Y después dice esto. Oiga, a la paciencia, piedad. Estamos hablando de compasión. Tienes que esperar por aquellos que no saben. Y tienes que tolerarlos. Y tienes que aguantarte el mal olor, la orina, el desagradable olor al alcohol, el olor a mugre, a pudrición, cuando te encuentras un indigente en la calle. ¿Estás preparado para eso? ¿Quieres la naturaleza divina? Jesús te la puso fácil. Ven y sirve, ven y sígueme. Esto no es para mí. Esto está sonando duro. Y lo bueno es que muchos van a escuchar esta prédica. Imita a Jesús, empieza a imitar a Jesús. Y dice, a la piedad, afecto fraternal. Comienza a amar al pueblo de Dios como si cada uno de ellos fuera tu hijo. A los indigentes, a los drogadictos, a las prostitutas, a los desamparados, a la viuda. Empieza a amarlos como si tú fueras un padre, porque la iglesia necesita de la paternidad del Padre. Y si tú representas a Dios en la iglesia, entonces tú tienes que ser paternal. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire que la palabra habla solita. Solamente hay que sacarle el polvo, escudriñarla y servirla. Entonces tú quieres ser ministro de Dios, ¿de verdad? Te invito, venga. Yo te muestro dónde están cada una de las cosas que tú necesitas saber para verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Aquí comienza y después dice esto. Y dice así, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ay, ay, ay. Si no tienes amor, no tienes afecto fraternal, no tienes dominio propio, no tienes nada. Estás invalidado. Por eso tienes que morir. Tienes que negarte a ti mismo. Jesús lo dijo claro. ¿Quieres ser mi discípulo? Deja a tu padre, tu madre, tu casa, tus propiedades. Escuche. Niégate a ti mismo. Coge tu cruz y sígueme. Sígame, imítame a mí, imítame a mí. ¿Estás imitando a Jesús? Mire, yo veo tantos lobos que están descuartizando el rebaño de Dios, que van a estar al frente mío, delante del tribunal de Cristo. Yo le digo a esas personas, con mucho respeto, porque las amo en el amor de Jesucristo: vuélvese del mal camino, vuélvese a la senda antigua, predique lo que predicaba Pedro, lo que predicaba Pablo, predique lo que Jesús mismo predicaba. No tienes que predicar otra cosa. Y en Jesús todas las cosas se hicieron nuevas. De hecho, quien acepta a Jesús, dice la Biblia, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Él. Qué tremendo esto. Ese aplauso sea para el Señor Jesús. Terminemos de confirmar. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ay, ay, ay. Si tú no tienes estas cosas,
vive ociosamente, perdiendo el tiempo, haciendo lo que no tiene que hacer, mirando internet, poniendo las miradas en el mundo, en fiestas, en discotecas, porque el que tiene estas cosas anda haciendo la obra de Dios. Miren, los invito hoy, de hecho, vamos a llevar comida a los hambrientos, a los hermanos de la calle, y mire lo que Dios me regaló. Trabajé, me pagaron y miren, lo siembro para el reino, para ir a llevarles enseñanza, películas, para sacarlos de la droga, del alcohol. Eso es el trabajo que Dios quiere. Vamos, las puertas están abiertas, vamos a sumarnos. Lleva un pan, lleva una franela, lleva un pantalón viejo o nuevo también, mejor todavía. Como Cornelio, hay que sembrar, hay que darle al que no tiene, hay que darle de comer al que tiene hambre, darle de beber al sediento. Cornelio hacía este tipo de cosas. ¿Y qué? Todas estas cosas eran vistas en memoria de Dios. Denle un aplauso a Jesús. Ahí yo voy a creer en tu testimonio. Pero si yo no te veo haciendo estas cosas, dice la Biblia, probad los espíritus para ver si son de Dios. Y aquí yo pruebo las cosas con la palabra. Yo la confirmo con la palabra. Mire lo que dice. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Está mirando para otro lado, diga conmigo, está mirando para otro lado. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cristo ya lo lavó, ya lo perdonó y siguen lo mismo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Escuchen, esto fue una elección, esto fue una vocación. Tienen que estar firmes en el consejo de Dios, en la voluntad de Dios. Y dice esto, oiga, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Si estás firme, no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese aplauso sea para el Señor Jesús. Aleluya. Y terminamos diciendo esto, 2, 3 versículos más. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Yo les voy a predicar tantas veces sean necesarias para que usted permanezca en el camino. Quizás usted vino esta semana y en 3 semanas se le olvidó el mensaje, pero por ahí de vez en cuando le voy a tirar un versículo de esto para que se alinee. Para que se alinee a la palabra, no a la voluntad de un hombre, porque yo soy igual que ustedes. Y de hecho yo tengo que alinearme también. Y mire lo que dice. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Yo fui llamado a exhortación y amonestación. A decirles una y otra vez y tantas veces sean necesarias, que procuren estar firmes, agarrados de la mano del Señor, para que no vayan a deslizarse y se caigan. Ahora mire lo que dice después, versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ella estaba diciendo que iba a salir del cuerpo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Sí se da cuenta? Dios tiene memoria de cada una de sus cosas. Y el hermano se fajó a enseñar estas cosas para que se transmitiesen del uno al otro, porque al principio era por transmisión. Después vino la escritura para que sepamos. Luego se escribe la Biblia y ya la tenemos en papel. Pero la gente ya ni caso hace a esto. Vamos a ponernos de pies. Vamos a darle gracias a Dios
porque la palabra de Dios hoy fue de edificación, como todo el tiempo. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, despedimos a todos los que están en la internet, una bendición especial para cada uno de ellos. Padre, tu Espíritu Santo toque a cada uno de ellos. El que se haya apagado, enciéndalo, Señor. Avívalo en el fuego de tu Espíritu, y que esta palabra sea de encorajamiento, de fortaleza espiritual, para que los que me están viendo entendamos que fuimos llamados a predicar las buenas nuevas del reino, a predicar el reino del Señor se ha acercado, arrepentidos y convertidos, porque Cristo está viniendo. Shalom, Maranatha.